Hola, bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde estoy revisando los temas más importantes de la semana y por supuesto en esta ocasión el tema que ha estado ahí presente en la agenda noticiosa ya durante varios días es esta batalla política entre el INE y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una batalla por la consulta de revocación de mandato y es pues básicamente el tema que ha estado ocupando mucha polémica. Tiene diversos matices, diversos aspectos que creo que es muy relevante considerar y aquí los vamos a analizar a fondo porque a diferencia de en otros lados donde pues se da nomás la noticia, aquí les voy a explicar a fondo como en ningún, no van a ver en otro medio una explicación más a detalle de este asunto y ya para que al final cada quien saque su propia conclusión, porque en esta época de las redes yo considero que hay exceso de opiniones y de opinólogos, cuando en realidad también muchas veces lo que hace falta pues es más trabajo explicativo, ir a las bases, investigar, ahondar, cuestionar y demás. Y este tema del INE pues tiene varios aspectos ahí interesantes para platicar dentro de la grilla, ¿no? Entonces pues vamos a empezar por el principio, vamos a contar pues cómo fue que se vino un recorte presupuestal al INE. De hecho, el recorte pues fue realmente en la Cámara de Diputados, eso se ha comentado poco, o sea, no obedece tanto al gobierno de López Obrador, sino a la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que son los que aprueban normalmente el presupuesto cada año, ¿no? Entonces por acá estaba revisando como el documento original que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados traía un presupuesto incluyendo ya el dinero que se le debe dar a los partidos de 24,000 millones de pesos y al final quedó de 19. De estos 19 hay que recortarle lo que se le da a los partidos políticos y realmente le quedó como de 13,000 millones de pesos el presupuesto al INE, ¿no? Entonces es importante como aclarar y empezar por el principio para ir entendiendo cómo está la polémica, que pues la Secretaría de Hacienda, es decir, el gobierno de López Obrador, envió, pues sí traía un recorte porque no era lo solicitado por el INE, pero no era tan grande como el que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es más o menos de 5,000 millones de pesos. Ese es el recorte o el fondo del asunto, ¿no? De hecho, por acá tengo 4,900 millones de pesos es el recorte. Y lo que argumentaba el Instituto Nacional Electoral, pues es que ellos necesitaban más o menos 3,000 millones de pesos para poder realizar la consulta de mandato. Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso. Como pues en el INE dicen que no les alcanza el dinero o el presupuesto que tienen para realizar una consulta de revocación de mandato como que se está previendo actualmente, lo que hicieron fue interponer pues un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta parte es sumamente polémica y es inédita porque no habíamos visto que un organismo autónomo o un área del Estado mexicano interpusiera recursos ante la Corte por el presupuesto. Y aquí ya, pues sí, generó mucha polémica. Yo lo titulé Otro boicot de Córdoba y el INE, porque están invadiendo facultades que no les corresponden. O sea, el INE se debe de ajustar, les guste o no les guste el presupuesto, sea justo o sea injusto. No es su facultad ver estos temas presupuestales, es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces es bastante extraño, por decir lo menos, o es muy atípico que un ente estatal meta una controversia constitucional para que les den más presupuesto. Digo, es una cosa bastante absurda. Pues se supone que los que están en el INE con sus miles de asesores jurídicos pues deberían de pues tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Pero evidencia en el fondo pues una operación política de Lorenzo Córdoba y del Instituto Nacional Electoral para boicotear
la consulta de revocación de mandato. Ya vimos lo que pasó con la consulta para enjuiciar a expresidentes, que pues el INE hizo todo lo posible por boicotearla. Al final de cuentas, pues sí, más o menos le dio resultado. La participación fue baja, no solo por el INE, sino también por otros factores. Pero sí, digamos, la mano del INE fue fundamental en este asunto, ¿no? Entonces, el INE envió una controversia a la Suprema Corte. De entrada, la controversia es absurda, pues Córdoba está impugnando una facultad de la Cámara de Diputados, que se aprobó el presupuesto. Y aunque todavía falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie de manera oficial o emita una resolución oficial sobre este tema, ya ha habido varias señales de cómo va a emitir su fallo la Corte, ¿no? El ministro José Fernando Franco González Salas, quien ya dejó el cargo, pero antes de dejar el cargo fue el encargado de recibir la queja del INE, ya había señalado que el INE debe de hacer los ajustes presupuestales que fueren necesarios para realizar la consulta. Es decir, que el INE está obligado por ley a realizar la consulta de revocación de mandato, a pesar de los recortes presupuestales. Y pues sí, claro que sí, era lo más sensato que la Corte vaya a votar en este tenor, ¿no? Otro ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dijo que el INE debe ajustar su presupuesto porque la consulta de revocación de mandato es un hecho futuro e incierto, ya que primero se deben de cumplir diversas etapas. Y esto pues también es cierto, ¿no? Entonces acá ya hay algunos documentos que se filtraron por ahí en los medios, y pues cabe resaltar que estos no son dos de los ministros, digamos, que han sido nombrados dentro de la Cuarta Transformación. Entonces, pues si la visión de estos ministros va en este sentido, pues se prevé una derrota contundente del INE en la Suprema Corte. Y es precisamente por eso que la semana pasada, al ver que hacia dónde apuntaban los ministros de la Corte, Lorenzo Córdoba convocó a una sesión extraordinaria para el 17 de diciembre de 2021 para posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022. Es decir, Córdoba hizo una operación o una maniobra política para tratar de presionar a que les den más presupuesto para la realización de la consulta. Entonces, pues es de llamar la atención, pues cómo si están operando políticamente como si fueran un partido político. O sea, ya el INE cada vez parece más un partido político de oposición que un árbitro electoral, ¿no? Porque lo normal sería pues que acatara las resoluciones presupuestales, les guste o no, y tratar de cumplir con su mandato constitucional, pero ahora pues exigen, van en contra de los tres poderes, o sea, están yendo en contra del poder ejecutivo, en este caso el López Obrador, que es el que está promoviendo la consulta, el legislativo y sus facultades de determinar el presupuesto, y hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya parece que le va a dar un palmo de narices al INE. Y obviamente este asunto de posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato se da cuando ni siquiera se han juntado o se ha vencido el plazo para juntar las firmas necesarias para realizar la consulta. La semana pasada, el periódico Reforma publicó una nota de 8 columnas de que el INE detecta difuntos, firmas falsas y perros. Es decir, por ahí se publicó esta versión como con las irregularidades que han detectado en el proceso de recabación de firmas, ¿no? Cuando tú juntas millones de firmas, pues es obvio que va a haber alguien de los que está juntando que pues ahí, para ahorrarse trabajo, cosas de estas, pues va a meter ahí unas cosas que están medio chuecas, ¿no? O sea, yo no conozco ningún proceso de recabación de firmas que sea completamente impoluto, que no tenga absolutamente ninguna irregularidad. Entonces, aquí lo que llama la atención pues es que sabemos que el Reforma pues también pues es claramente un medio opositor que está viendo cómo golpear constantemente al gobierno.
y la nota le sirvió mucho al bloque opositor para señalar y tratar de deslegitimar la recabación de firmas, ¿no? Cuando tú revisas los números que ofrece el reportaje, pues es un porcentaje muy mínimo las irregularidades en función de la cantidad de firmas que hay, ¿no? Todavía la semana pasada había notas de que una sola organización civil ha entregado 3.7 millones de firmas para la revocación de mandato. El periodo se cierra este viernes, el sábado 25 de diciembre, es el último día permitido para las firmas. Es decir, nada más con esta organización pues ya superaron por 1 millón las 2.7 millones de firmas necesarias para la revocación de mandato. Es decir, póngale usted que nada más de esta organización, porque en realidad van a juntar como 6 millones de firmas, o sea, van a superar por mucho el número de firmas necesarias. Póngale que de estos 3.7 millones de firmas, 1 millón estén mal. Bueno, pues todavía les sobran más de 1 millón de firmas para echar a andar la consulta. Es decir, pues yo ya veo muy, muy, muy probable, y yo creo que el INE también ya lo está viendo, que no van a poder tirar la consulta de revocación de mandato por desvalidando firmas, porque tendrían que invalidar muchísimas firmas y políticamente pues eso les saldría carísimo al INE y ya no es viable. Por eso ya están viendo estas otras maniobras políticas de posponer lo más que puedan, irse al tribunal electoral para tratar de dilatar y extender lo más que puedan ese proceso. Y en términos más coloquiales, pues lo que está haciendo el INE es tratar de hacerla cansada, lo más cansada posible, ¿no? Entonces, pues sí me parece que este asunto pues abona a seguir golpeando la credibilidad del INE y la necesidad de hacer una reforma política a fondo, que parte de esta estrategia de revocación de mandato de López Obrador también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene con debilitar al INE y generar condiciones para una reforma política, que yo creo que es muy, muy necesaria, porque yo lo he dicho ya en varias ocasiones, no podemos ir al 2024 con un INE como el que tenemos, ¿no? O sea, sería peligroso una cosa así, más allá de que ahorita el panorama está muy favorable para López Obrador y Morena y la sucesión presidencial. Prácticamente no hay ahorita una oposición real o un obstáculo o un liderazgo que podría disputarle realmente la sucesión, pero precisamente por eso creo que es un buen momento para meterle mano al INE. Cuando haya más competencia, va a ser más difícil poder realizar una reforma política. Entonces yo creo que tiene que ser ya en pues el próximo año. Yo creo que bien podría darse ese asunto antes de que empiece todo el proceso de la sucesión, que realmente empiece en 2023. Entonces yo creo que el 2022 es un año ideal para realizar esta reforma política necesaria, ¿no? Que debe de incluir muchas cosas. Y pues bueno, todo este asunto generó pues bastantes comentarios. Les voy a platicar un poco de cómo quedó a final de cuentas el presupuesto, porque ya vamos a entrar un poco a los números, que es una buena parte de la polémica. Hagan de cuenta, esta gráfica la saqué de los datos oficiales del INE, ¿no? Es como están ellos previendo su presupuesto, ya sin tomar en cuenta lo que tienen que destinar a los partidos políticos. Entonces tienen un presupuesto base de 11,000 millones de pesos y una cartera institucional de proyectos de 1,500 millones de pesos. Van a organizar procesos electorales locales. Recordemos que hay elecciones en 6 estados el próximo año, entre ellos, ¿cuáles son? Oaxaca, Durango y varios otros estados, ¿no? Por ahí se me están escapando ahorita. Pero el caso es que van a ser 6 renovaciones de gubernaturas y demás. Va a costar 800,000 millones de pesos ese asunto. Organizar el proceso electoral federal lo están previendo en 7 millones. Realmente no hay grandes temas en el próximo año, entonces va a ser mínimo lo que se va a requerir para esos asuntos. Y ya con los ajustes, ya con todo el asunto, el INE ya tiene en la bolsa un presupuesto de 1,275 millones de pesos previstos para la revocación de mandato. Aquí el asunto
es que ellos alegan que no les alcanza los 1.275 millones de pesos. Y hay varias cosas interesantes. Vamos a ver si tengo por aquí el dato. Acá está. El INE para poner en claro los números y no confundirnos, el INE solicitó originalmente 3.830 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato. Tras el recorte aprobado en la Cámara de Diputados, como les estaba explicando en la gráfica anterior, tiene 1.275 millones. Alega que tiene un déficit de 2.500 millones de pesos. Y de hecho, en días, apenas en estas últimas horas, Lorenzo Córdoba por ahí emitió un tuit, explicando por qué cuesta 3.830 millones de pesos la revocación de mandato. Creo que es un argumento que hay que atender y hay que seguir para ir detallando este asunto, ¿no? Porque hay varios asuntos ahí polémicos. Vamos a ver. Dice Córdoba que el instituto requiere de recursos necesarios para llevar a cabo la revocación de mandato. Se necesitan 1.200 millones de pesos para contratar a quienes van a capacitar a los funcionarios de casilla, 1.400 millones para la instalación de 161.000 casillas o mesas receptoras y otros gastos menores, ¿no? 27 millones para campaña de difusión, 31 millones para impresión de la lista nominal, o sea, todo el papeleo y ese asunto, 500 millones de pesos para la operación de campo y otros gastos ahí menores, 3 millones de pesos para monitoreo, 4 millones para desarrollo de 20 sistemas de capacitación, 500 millones de pesos para apoyos administrativos, arrendamientos de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos. O sea, son como el desglose de datos, ¿no? A mí me parece muy bien que el INE haya puesto estos asuntos sobre la mesa. Yo todavía tengo dudas de hasta qué punto están inflados estos costos. Yo no sé, ¿no? Habría que ir detallando eso. Y es que mucho de la polémica tiene que ver con lo caro que es el proceso electoral en México. Alguien por aquí del sitio Político MX, bueno, más bien alguien en redes compartió esta gráfica del sitio Político con algunos estudios. Realmente hay pocos estudios y los que hay son muy viejos para tratar de comparar cuánto cuesta el voto en otros países del mundo. Yo creo que hace falta más investigación en este tema, pero lo que es clarísimo pues es que en México el costo del voto es muy, muy alto en comparación a otros países. En este estudio comparativo que lo publicó hace unos años la BBC y que es como el que normalmente se consulta o se refiere para estos temas, México en 2012 el voto costó $25 por votante. El costo de las campañas es altísimo, y el número de votantes pues es considerable, ¿no? Recordemos que México es un país grande, diverso geográficamente y que eso también implica algunas complejidades. En comparación, en Estados Unidos, pues el voto costó menos de la mitad, $11.67 en 2016 cuando lo de Trump. En Brasil, que digamos es un país equiparable a la realidad mexicana, también cuesta la mitad, $12.73 por votante. En Francia, el país europeo, $1.88 por votante, digo aquí es mínimo el costo, y en un país como Rusia, que también es muy extenso geográficamente, $0.44 por votante. Es decir, cuando uno compara los gastos, $25 por votante en México, te habla de un sistema electoral muy, muy caro. Y uno podrá decir, bueno, es que se necesita aquí por el contexto de los fraudes electorales y demás, pero ese yo creo que es precisamente un argumento en contra. Es decir, un carísimo sistema electoral pues no impidió ni el fraude de 2006, ni el fraude de 2012, ni el fraude en la elección del Estado de México en 2017, ni el de Puebla en 2018. Es decir, tenemos un organismo carísimo que no necesariamente está dando resultados y está siendo eficaz. Y yo creo que mucho de la polémica tiene que ver con cómo está gastando dinero el INE. Obviamente López Obrador pues se le ha ido encima en las mañaneras, le han preguntado los reporteros sobre este tema
pues le ha pegado al INE de todas las maneras posibles, ¿no? Por ahí tenía una frase buena. A ver, vamos a ver si la encuentro rápido aquí en la maraña de tweets, que ha estado muy caliente este tema. Ya después les platicaré otras impresiones. He estado yo subiendo mucha información sobre estos asuntos. Bueno, aquí está. Estamos en una situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional. Eso fue lo que dijo López Obrador, que ha criticado la simulación y demás por parte del INE. Y para entrarle un poco al tema del presupuesto, yo estaba revisando y más o menos esto es en lo que gasta el INE, es una gráfica del propio INE. Este es de 2020, que era un presupuesto muy similar al que van a tener ahora, ¿no? De casi 13,000 millones de pesos. Entonces tú ves en qué se gasta normalmente el INE su dinero, y la mayor parte es para la expedición de la credencial de elector, que pues es una responsabilidad como importante. 2,000 millones de pesos, 2,700 millones de pesos para las juntas locales, es decir, para ir repartiendo el dinero entre las, ¿cómo llamarle?, sucursales que tiene el INE a nivel distrital por todo el país. 1,200 millones para sistemas informáticos, de seguridad y todos esos temas. 830 millones también para la organización de elecciones, que es una cifra muy parecida a la que van a usar ahora en 2022, por eso creo que es una buena referencia. Este es un punto que a mí me parece importante. 600 millones para la fiscalización y régimen de partidos políticos. Yo creo que este es un área sumamente ineficiente dentro del INE y que amerita un recorte y ver en qué se están gastando tanto dinero, ¿no? Es este rubro, 5.4 millones. Yo creo que si le dieran una buena peluqueada aquí, podrían juntar parte del dinero que dicen necesitar para la consulta, ¿no? 200 millones de infraestructura inmobiliaria, 263 millones para capacitación, 400 millones para pautado y monitoreo de radio y televisión, o sea, casi 500 millones de pesos para monitorear radio y televisión. Otra buena peluqueada se le podría dar ahí, ¿no? 400 millones para servicios generales, refacciones, accesorios, computadoras. Bueno, esta creo que es hasta cierto punto razonable. Renta de inmuebles, pues también habría que ver por qué están rentando tantos inmuebles, 600 millones de pesos. Pero el caso es que este rubro es el que también a mí me hace mucho ruido, que por ahí te lo manejan ahí sin resaltarlo mucho, pero es otros, que son 1,266 millones de pesos. Y en este otros, pues viene parte de la altísima y cara burocracia que hay dentro del Instituto Nacional Electoral. Entonces, por una parte, Córdoba dice que no le alcanza el dinero para la revocación de mandato y demás, pero el INE tiene una muy costosa, alta burocracia. Más allá de los aguinaldos de 500,000 pesos que estábamos viendo en las últimas semanas, de los 262 asesores que tiene Córdoba, todo este rollo, hay mucho gasto que cuando uno revisa con lupa se le podría recortar sin mucho problema. Fíjense, acá tengo el dato. ¿Dónde está? Acá está. El presupuesto del INE de 2021, ¿no? Obviamente hay que recordar que en el 2021 hubo elecciones intermedias que después de las elecciones presidenciales son las más grandes, ¿no? Pero nos sirve como referencia para ver cómo está gastando el INE en un año electoral fuerte. Vean, actividades administrativas del presidente, o sea, nada más Lorenzo Córdoba tuvo en su disposición este año 2021 56 millones de pesos para sus actividades, ¿no? Los consejeros electorales, sueldos, todo ese asunto, 215 millones de pesos fue lo que nos costó pues mantener a los consejeros. Ahorita se me fue el número, creo que son 11 consejeros del INE, pero no me acuerdo la cifra exacta. Pero es más o menos, ¿no? A ver, vamos a ver, para no quedarnos con la duda. Se me fue la cifra. Sí, aquí está ya
sí, estaba yo en lo correcto, 11 consejeros, ¿no? Que también uno se pregunta, ¿realmente son necesarios 11 consejeros? En el INE, o sea, pues en el mismo trabajo lo podrían hacer 9 a lo mejor, ¿no? Le quitas 2 y ya te ahorras ahí un dinero, porque yo no le veo mucho caso tampoco a que haya 11 consejeros. O sea, al final de cuentas no hay mucha diferencia que si fueran 9 o fueran 7, creo yo. Al final de cuentas la correlación de fuerzas es lo que acaba marcando, y no necesariamente por tener más consejeros vas a ser más plural, ¿no? Como lo hemos visto en fechas recientes. Entonces esa parte me parece importante para entender pues este oneroso gasto de 215 millones de pesos para mantener 11, nada más a los 11 consejeros. Falta además pues la Secretaría Ejecutiva, otros 52 millones de pesos. La Coordinación Nacional de Comunicación Social, 113 millones de pesos. Asuntos internacionales, 52 millones de pesos. Es decir, ¿qué tan importante puede ser los asuntos internacionales del INE? Sí, que el voto en el extranjero, que ese tipo de cosas está bien, ¿no? Pero 52 millones de pesos se me hace demasiado. Total de la dirección del secretariado, otros 70 millones de pesos. Órgano interno de control, 148 millones de pesos. Es decir, hay todo un aparato burocrático muy, muy grande que si uno le va sumando todas estas cosas, dirección jurídica, 161 millones de pesos, ese todavía lo puede entender, ¿no? Porque si algo requiere el INE son abogados. Entonces, bueno, 161 millones de pesos. Unidad técnica de servicios de informática, 1,000 millones de pesos. Hubo elecciones, entonces, bueno, se entiende ese gasto. La dirección ejecutiva de los que sacan la credencial del INE y todo eso, otro tanto. Dirección ejecutiva de prerrogativas, pues esto incluye buena parte del dinero que se le da a los partidos, entonces también no nos vamos a meter mucho en eso. Pero lo que quiero dejar en claro, revisando estas, pues ahora sí que las cifras de lo que está gastando el INE, es que hay muchos apartados que se parecen mucho, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de la dirección, la Secretaría Ejecutiva y todo este asunto? Acá hay otra dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 173 millones de pesos. Otra dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica, que se parece mucho al rubro anterior, 3,000 millones de pesos. O que duplican muchas veces funciones y ahí se está yendo una cantidad de dinero muy, muy grande. Vamos a seguir explorando. Total, Dirección Ejecutiva de Administración, 2,271 millones de pesos. Y es decir, esta partida, o sea, pues, otros 2,000 millones de pesos para rubros de alta burocracia del INE. O sea, realmente no tiene mucha justificación estos asuntos, ¿no? Total de consejeros del Poder Ejecutivo, esto es como para mantener a los representantes de los partidos políticos, también me parece demasiado dinero, 118 millones de pesos, ¿no? Se podría reducir fácilmente a la mitad. Porque tener ahí representantes de los partidos, pues tampoco es que, ¿por qué tiene que ser tan caro, no? Para que tengan ahí una oficina, pues no veo, pues 2 personas por oficina es más que suficiente para realizar esos 3, ya lo mucho, ¿no? Más el representante. Total de unidad técnica de fiscalización, 517 millones de pesos. Y este es un rubro que yo le quiero poner mucho énfasis, ¿no? O sea, porque ¿cuánto nos está costando este asuntito de la supuesta fiscalización? Que sale sumamente caro en el INE y es uno de los órganos internos del INE más ineficientes. Yo por ahí recordaba que me invitaron a un pequeño debate con José Antonio Crespo, el académico que estaba en el CIDE. Me estaba comentando que ya dejó el CIDE a partir de la polémica actual, pero estábamos ahí debatiendo y yo recordaba en ese debate pues que lo que sucedió en este 2021 con el dinero y las campañas de Samuel García, pues es ridículo, ¿no? O sea, que el INE ahí encontró ahí cosillas, que lo habían multado creo que con 26 millones de pesos, porque supuestamente la esposa Mariana Rodríguez le había posteado a su favor y eso valía cierta cantidad de dinero y lo habían multado.
pues realmente fue para maquillar o que el INE no quiso realmente intervenir en entrarle de lleno a la fiscalización de una campaña como la de Samuel García en Nuevo León, que a mí me recordó mucho a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, por el despliegue masivo de dinero que se vio durante esa campaña. Y acá hay mientras el INE estaba y el Tribunal Electoral bajaron y sancionaron a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, pues Samuel García caminó con una mano en la cintura y pues llegó hasta la gubernatura, ¿no? Samuel García reconoció públicamente que su familia le ha donado 20 millones de pesos para su campaña en la gubernatura de Nuevo León. Y ahí está el testimonio, o sea, salió en un programa de medios de comunicación, reconociéndolo ahí públicamente. Ahí pueden ver el video, ahí está el hilo por si lo quieren echar un ojo. Ahorita no me voy a meter tanto ese tema, pero por ley el tope de gastos de campaña en la gubernatura de Nuevo León es de 72 millones de pesos. Es decir, el tope era 72 millones, Samuel García se gastó 20 nada más del dinero que le dio su familia, quién sabe de dónde. Y según la ley, los candidatos de Nuevo León solo podían recibir 10% de ese monto proveniente de donaciones de simpatizantes. Es decir, que por ley solo podían recibir 7 millones de pesos. Si el candidato reconoce públicamente que recibió 20 millones, quiere decir que ya excedió el monto permitido por 12 millones. Yo no vi que nada de esto lo discutiera el INE a fondo. Acabaron ahí como poniéndole una pequeñita sanción con este asunto que les comentaba de Mariana Rodríguez, pero no le entraron a fondo a este tema y pues acabó siendo gobernador actualmente Samuel García. Entonces uno se pregunta, 500 millones de pesos para que cuando se necesita o se pone a prueba en temas ahí álgidos para resolver cosas de este tipo, no funciona en lo absoluto el INE. Entonces yo creo que si Lorenzo Córdoba está pues emberrinchado con que se necesita más dinero para la revocación de mandato, le pueden dar una buena recortada al tema de la fiscalización, que es bastante ineficiente. Y acá viene el otro tema que también está complicado, porque yo decía, bueno, pues si la consulta para enjuiciar a expresidentes costó más o menos 528 millones de pesos, pues con los 1.200 millones de pesos le alcanza muy bien al INE para organizar una consulta equiparable, ¿no? Pero por ahí me comentaron en redes y dentro de la polémica, digo, con insultos y esas cosas que uno ya está acostumbrado, pero de repente pues encuentras argumentos que yo creo que vale la pena revisar. Y me estaban comentando una cosa que viene publicada en el decreto de la ley de revocación de mandato, que es un dato interesante para la polémica. Está en el artículo 41, párrafo 2. Es el instituto deberá habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponde al listado nominal. Esta cláusula que viene aquí cambia por completo la situación legal y política de la revocación de mandato, porque es decir, el INE sí está obligado a pues hacer una consulta más grande de la que se hizo con los expresidentes, ¿no? Para enjuiciar a los expresidentes. Por eso se requieren un determinado número de casillas, que son 168,000 casillas, me parece, 161,000 casillas. La anterior, ¿se acuerdan que muchos se quejaban de que no había casillas suficientes para la consulta de enjuiciar a los expresidentes y demás? Pues el INE por obligación sí tiene que cumplir con un mínimo de casillas, y como no hay elecciones federales este año, sino solo en 6 estados, pues sí tienen que instalar y capacitar gente en todo el país exclusivamente para este asunto. Entonces yo creo que eso también es un dato que hay que atender. Por ahí decía López Obrador, pues que si no tienen recursos, pues que la hagan más austera y con menos casillas. Es un dato ahí medio impreciso por parte de López Obrador, porque no se puede hacer eso. O sea, por ley hay un mandato de eso. Y así viene en la ley que aprobaron
precisamente la bancada de Morena. Entonces, pues toda esta polémica tiene muchas aristas como ya lo podrán ver ustedes. Y acá está pues con lo que empezamos, ¿no? De cómo el INE pues puso por insuficiencia de recursos, pues pone temporalmente las actividades para la realización de revocación de mandato. Entonces, pues, ¿en qué concluye todo esto? ¿O a qué va todo este rollo de números, de grilla y demás que hemos ido desmenuzando? Pues bajita la mano, la consulta para la revocación de mandato costará 1,200 millones de pesos. Y es aquí donde uno se pregunta si realmente era tan necesaria una consulta de revocación de mandato. Que ahora son dos temas, ¿no? Hay que diferenciar muy bien, porque también me llovieron ahí críticas en redes, pero yo creo que la gente, o muchas de los señalamientos que me hicieron, no alcanzan a entender que son dos temas distintos. Uno es que uno puede estar de acuerdo o no con la consulta, que ya es lo que voy a platicar a continuación. Pero otro tema es que el INE está obligado a realizar la consulta, sea que esté o no de acuerdo con ella. Es decir, no es una cuestión de que nos guste o no la consulta, es de que si un grupo de mexicanos junta los números suficientes de firmas para ejercer su derecho a la consulta, el INE está obligado a hacerlo. Y es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Más allá de que el INE haga berrinche y demás, pues a ver cómo le hacen recortando de otros lados para poder financiar la consulta, porque si bien es cierto que sí estuvo manchado el recorte que le dieron en la Cámara de Diputados, también es cierto que el INE ha mostrado una negativa constante a ajustarse el cinturón. Siguen derrochando como en los viejos tiempos, como ya estaban acostumbrados, y pues no, como que no se han dado cuenta pues que los tiempos son otros, ¿no? Entonces todo este asunto creo que pues que ha crispado el choque entre el INE y el gobierno o el proyecto de la Cuarta Transformación, y explica mucho de la disputa política. A final de cuentas, la Cámara de Diputados y la bancada de Morena sí le pasó factura y fue un cobro de ajuste de cuentas por la manera en que el INE operó políticamente en las elecciones intermedias. Es decir, sí fue una especie de revanchismo a partir de maniobras políticas que hizo el INE durante toda la campaña electoral. Si ustedes siguieron el proceso electoral o vieron algo por aquí en este canal, pues comentábamos mucho, ¿no? Cómo se utilizaron diferentes criterios para sancionar casos muy similares. Por ejemplo, los dos candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, que fueron muy, muy sonados, como los bajó el INE, que fue una cosa inaudita, y sobre todo por una cosa menor como era el entregar a desatiempo el informe de gastos de precampaña, cuando fue tolerante con la candidata de Morena en San Luis Potosí, por ejemplo, donde pues ya se sabía de antemano que iba a perder. Entonces, la manera en que juzgaron unos temas con unos criterios y otros temas con otros criterios, cuando también hubo otros candidatos como el del PRI en Guerrero, que tampoco presentó a tiempo sus informes de gastos de pre-campaña, y en ese caso no hubo sanciones, ¿no? Es decir, sí vimos mano política del INE. El Congreso le pasa factura, le mete un golpazo metiéndole tijera a ese asunto y obligando al INE pues a ajustarse el cinturón, porque no es de que o sea, el INE a lo mejor lo puede posponer un poco y demás este asunto, ¿no? Pero ya la Corte ya señaló que pues a ver cómo le hacen o a ver dónde ajustan, pero tienen que cumplir con ese mandato. Porque imagínense si un presidente quisiera reventar una consulta de revocación de mandato en el futuro, que sería un escenario probable, pues lo que haría sería recortar el presupuesto al INE, ¿no? Sería como el mecanismo político para eludir eso. Entonces ahí sí se sentaría un precedente muy peligroso. Entonces la Corte lo que está diciendo es, pues, mijo, puedes estar de acuerdo, ¿no? con el recorte que te hicieron, pero pues lo tienes que hacer porque es tu obligación legal. Y es aquí también un tema, ¿no?
O sea, ¿cómo es posible que nos salga más caro la alta burocracia del INE, mantener ahí una serie de funcionarios, miles de asesores, sueldos millonarios de 11 consejeros y demás, cuando se quejan o ponen en segundo término, pues lo que es la obligación del INE? Para eso fue creado, para realizar y organizar procesos de participación democrática. Entonces, ahora resulta que a los mexicanos nos sale más caro el caldo que las albóndigas, porque pues tenemos un organismo muy caro que a la hora de hacer sus funciones básicas, dice que no tiene dinero, cuando pues ahí hay 12,000 millones de pesos que si bien a lo mejor puede ser un poco ajustado el presupuesto, yo creo que se podría lograr un punto intermedio, si hubiera voluntad política, ¿no? Es decir, si el INE tiene 1,200 millones ya en la bolsa, como se les mostraba en la gráfica esta, ya se me perdió la gráfica. Acá está. Si ya tiene los 1,200 millones de pesos asegurados, pues con que se ajustara el cinturón y pudiera ahí mocharle por aquí, por allá y demás, sí podría juntar otros 500 millones de pesos, sin tanto problema. Y ya con 2,000 millones de pesos yo creo que sí podrían lograr algo para realizar la consulta de revocación de mandato, ¿no? Es decir, ese yo creo que sería una buena solución. Lo que pasa es que el INE no está dispuesto a ajustarse más el cinturón y quieren seguir manteniendo una alta burocracia que, como ya lo hemos visto, pues es bastante ineficiente, ¿no? Y por acá estaba pues un poco el resumen de lo que ya les había presentado, de cómo hay muchas áreas que como que se duplican las funciones, se va dinero por aquí, por allá, en monitoreos, en cosas así que también hay mucho que ver en corrupción. Yo conozco varios casos de monitoreos bastante sospechosos y demás. Y yo creo que todo eso pues se le podría dar un recorte y podrían salir del atorón, porque de ahí en fuera pues no veo cómo se vaya a solucionar esta crisis, ¿no? El INE lo va a hacer lo más cansada posible, pero lleva todas las de perder, porque a final de cuentas pues López Obrador puede decir, bueno, no la quieren hacer, no la hagan, es su responsabilidad legal, entonces si no la hacen, pues van a ser demandados y abren la puerta a un juicio político o a una destitución o a incluso responsabilidades penales, que es un poco lo que habían deslizado por ahí los ministros de la Corte. Entonces sí se vuelve como, pues sí están poniendo contra la espada y la pared al INE, o sea, a final de cuentas no tiene mucho margen de maniobra. ¿Cómo se va a resolver este asunto? Pues yo creo que, lo comentaba, por la vía legal no creo que vaya a haber una salida clara, ¿no? Porque hay un choque ahí de instituciones como no habíamos visto antes en México, y realmente pues se va a solucionar por la vía política, es decir, quien logra juntar el mayor número de gente en la arena pública para decantar la solución de este conflicto, de este choque de intereses hacia uno de los dos bandos en disputa, que es la Cuarta Transformación por un lado y el INE por el otro. Y aquí pues el INE lleva todas las de perder, porque la fuerza política que trae López Obrador sí lo hace, pues yo veo muy difícil que el INE le vaya a poder ganar esta partida en el tablero, ¿no? Dicho lo anterior, y ya con la crítica que hicimos al INE, yo me estaba preguntando, pues realmente es necesaria una consulta de 1,200, que mínimo nos va a costar 1,200 millones de pesos. A mí en lo particular me parece pues una medida innecesaria, dado el nivel de fortaleza política que tiene hoy López Obrador. Y lo menciono porque, digo, al menos en lo personal, yo sé que ya muchos no van a estar de acuerdo y me han llovido comentarios que es la posición del presidente, que muchos de sus simpatizantes comparten y que es una posición atendible, y yo creo que hay que tomarla en cuenta, de que es un ejercicio de participación democrática, que va a sentar un precedente a futuro para la revocación de mandato cuando sea necesario en futuros gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es como el argumento de quienes están apoyando la revocación de mandato. Y yo creo que, pues, si bien es cierto, y a mí me parecería que sería un antecedente interesante, 1,200 millones de pesos yo creo que podrían ser mejor aprovechados en otras cosas. Eh,
Y a final de cuentas, yo creo que todo este asunto también, digo, hay que decirlo, porque a muchos no les va a gustar tampoco lo que yo voy a decir, pero para mí era también una maniobra política que tenía López Obrador para refrendar su poderío de cara al 2024. Lo que pasa es que yo creo que ni el mismo presidente llegó a calcular hace un año cuando empezó con este asunto, o hace, pues más bien hace unos meses, o sea, porque fue inmediatamente después de la consulta para enjuiciar a expresidentes, que dicho sea de paso, pues fue un fracaso, porque tuvo una muy baja participación y no ha pasado nada con ese asunto, ¿no? Entonces muchos de los que sí participamos, de los 7 millones de mexicanos que participamos en ese asunto, pues sí nos sentimos un poco defraudados con pues, los nulos resultados de esa ejercicio de participación. Y creo que es aquí donde también hay un riesgo. O sea, porque si se abusa de estos mecanismos de participación, también hay un desgaste. La gente, pues hay que medirlo, ¿no? Pero si hay otra participación baja en la revocación de mandato, pues esto te va a hablar de lo limitado de estos ejercicios que lejos de fomentar la participación ciudadana la pueden desmotivar o desincentivar. Entonces yo creo que abusar de estas consultas o de estos mecanismos termina cansando a la gente. O sea, yo no estoy muy seguro cómo les vaya a ir con la revocación de mandato. A lo mejor le puede ir mejor que con la consulta, pero pues digo, si consultas y consultas y a la mera hora no pasa nada, porque en Morena habían asumido una serie de compromisos. Ahí por ahí Mario Delgado había dicho que a pesar de que no fuera vinculante o que no se juntaran el suficiente número de votos, se iba a iniciar un proceso de una comisión de la verdad, para aclarar los agravios del pasado, de los expresidentes, de la corrupción y demás. López Obrador había también expresado comentarios en este sentido y casi 4 meses después pues no ha pasado absolutamente nada en ese asunto, ¿no? Entonces, pues ¿de qué sirvió la consulta a expresidentes? Pues yo creo que de muy poco. Y realmente pues era una maniobra política de López Obrador para refrendar su poderío. Esa es la realidad. Entonces, ahorita muchos quieren como decir que no, que sí va a servir, que va a sentar un precedente, que es parte de ir aprendiendo este asunto de la democracia participativa, que yo creo que también tiene una dosis de razón ese argumento, pero no es todo el argumento. O sea, realmente era en el cálculo político de López Obrador era una medida para encender la plaza pública, que es experto en ese asunto, y demostrar y acabar dándole un golpe a la oposición. Lo que pasa es que yo creo que ni el mismo López Obrador contaban con que iba a llegar con tan altos niveles de popularidad este asunto de la revocación de mandato, que ya hasta los mismos opositores que llevaban 3 años en el golpismo ya doblaron las manitas y dijeron, no, pues no tienes... Ahora resulta que la oposición no quiere revocación de mandato de López Obrador precisamente porque los van a aplastar otra vez, ¿no? En caso de que le entren al juego. Entonces la oposición está reculando y está diciendo yo no le voy a entrar a ese asunto, y en lugar de seguir con la política de confrontación, mejor vamos a negociar un acuerdo de unidad nacional, que es en lo que están ahorita los panistas con la Secretaría de Gobernación, y pues eso ya cambia toda la lógica que había preparado López Obrador. Pero pues como ya estaba echado a andar este asunto de la revocación de mandato, pues ahorita no les queda de otra más que seguir con ese asunto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algo de simulación en todo este asunto de la revocación de mandato. Yo sé que a muchos no les va a parecer, pero pues es lo que yo veo. Y que pues va a terminar siendo un ejercicio muy costoso, con resultados bastante limitados para los ciudadanos de a pie, para usted, para mí, para el interés público, aunque para López Obrador pues, le va a ser redituable políticamente, ¿no? Y pues sí es un poco incongruente que se quieran gastar 1,200 millones de pesos en épocas de la austeridad republicana, cuando se podría aprovechar ese dinero de otra forma. Es decir, todavía le hubieran podido recortar ese dinero al INE y no echar a andar lo de la revocación de mandato, ¿no? Ahorita, para cómo están las cosas, también es cierto lo que decían algunos. Bueno, es que si no se usan esos 1,200 millones de pesos para la revocación de mandato, el INE se lo va a acabar gastando en su burocracia alta, porque ya está destinado ese presupuesto a eso. Y sí es cierto. O sea, también ya ahorita, pues de que se lo gasten en la consulta, que se lo gasten en asesores o cosas en las que gasta el INE,
que pues por lo visto no tenía ningún ahorro con todo el dispendio tan grande que han tenido en los últimos años, para casos como ¿no? Entonces, pues ya ahorita estamos como, digo, no sé qué vaya a pasar, pero pues ya lo que salga creo que no va a ser lo mejor para todos, es la realidad. Ahí medio, yo creo que va a acabar haciéndose la consulta, ahí medio hechiza, como han sido pues algunos de los ejercicios anteriores. Puede haber una participación un poquito más alta que en la consulta para enjuiciar a expresidentes. Tampoco va a ser tan alta la participación. Hay que ver cuándo se realiza la consulta. Originalmente debería ser por marzo, abril, según viene estipulado en la ley. Como el INE lo va a hacer cansado porque va a decir que no tiene dinero para operarla, pues se puede dilatar ese proceso incluso hasta después de las elecciones. Pero pues hay que ver en qué queda ese asunto. Yo creo que se va a acabar haciendo y no va a pasar nada como pues, sí, pues la gente está a favor del López Obrador, que ya lo sabemos de antemano qué va a suceder. Y pues sí va a ser un triunfo para López Obrador, pero tampoco es el gran triunfo. Ese también es como parte de mi crítica. Y por eso considero que es pues, un ejercicio innecesario, ¿no? Creo que tiene más inconvenientes que los convenientes. Porque este asunto de que va a sentar un precedente y demás, pues sí, digo, pero sentar un precedente no te garantiza absolutamente nada a futuro. Si en el futuro hay un presidente tirano, fascista, como pues podría, o como empiezan a surgir algunos personajes en algunos países, pues la revocación de mandato va a depender de otras cosas, ¿no? De la correlación de fuerzas, de cómo quede el Congreso, de quiénes son los que están en la Suprema Corte, quiénes queden en el INE. O sea, una serie de cosas que pues, el presidente, yo creo, sale sobrando un poco. Digo, sí está bien ahí para decir, ay, pues sí, alguna vez se hizo, pero es un alcance tan limitado que yo la verdad no compro ese argumento de que el precedente nos vaya como a garantizar o vaya a ser un instrumento muy útil en caso de que se necesite realmente la revocación de mandato a futuro. Y aparte, si ya viene establecido en la ley, pues eso debería de bastar, ¿no? Entonces, yo sí veo este tema como, si se hace, pues está bien la consulta, pero pues yo no creo que vaya a generar realmente un beneficio como tal. Digo, a lo mejor me puedo equivocar y si es muy necesario ese precedente, ¿no? También existe esa posibilidad, hay que reconocerlo. Pero yo no veo que realmente vaya a ser útil para nosotros y creo que para la ciudadanía en general, en su conjunto, y creo que puede empezar a generar un cierto desgaste en este asunto, ¿no? Entonces yo tengo mis observaciones, veo con recelo este asunto de la revocación de mandato. Y por otro lado, pues también creo que el INE pues está operando políticamente y que eso es completamente indebido y que está abriendo la posibilidad a que haya una reforma política de fondo, ¿no? Que yo creo que tiene que ser este año. Si no es este año, veo muy... O sea, ya se fue. O sea, si va a haber reforma política en el sexenio de López Obrador, tiene que ser 2022, no hay de otra. Y pues vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Porque como está la correlación de fuerzas en el Congreso y con lo que están batallando para sacar temas como la reforma eléctrica, veo difícil que pueda prosperar una reforma política que toque a los intereses del INE, que recordémoslos, el INE pues es una creación del Pacto por México, del PRI-PAN-PRD, y por eso se entiende que estos partidos pues son hoy los principales defensores del INE, ¿no? Que ya hasta salieron con su rollo ese de yo defiendo al INE y demás. Ahora también es cierto, y hay que aclararlo, yo considero que sí se debe de mantener como un órgano autónomo el INE, porque en términos de diseño institucional es lo más sano para organizar unas elecciones, pero sí se le debe de meter mano y meterlo en cintura, porque ya los alcances que tiene un órgano que se dedica a organizar elecciones ya son demasiados, es decir, ya tiene demasiado poder el INE, que ahora se le pone el brinco a los tres poderes, al ejecutivo, legislativo y judicial, pues en esta megalomanía que ya tienen algunos de los funcionarios del INE, ¿no? Es decir, su función es nada más organizar elecciones, o sea, no son ni los guardianes de la democracia como ellos se sienten, ni son la última Coca-Cola del desierto, ni nada parecido, ¿no? Entonces creo que sí hace falta meter en cintura también al órgano electoral, que andan muy chiflados.
los del INE. Ahora resulta que López Obrador ganó gracias al INE. Están en un rotundo error. Ganó a pesar del INE, como no ocurrió en 2006 y en 2012, donde hubo claros fraudes electorales que fueron muy, muy costosos por todo lo que implicó para México. La guerra contra el narcotráfico y la situación de violencia que seguimos padeciendo hasta la actualidad, toda la corrupción de Peña Nieto durante el sexenio y la de Felipe Calderón. Es decir, todas esas consecuencias se derivaron de 2 fraudes electorales, entre otras cosas, ¿no? Y el agotamiento de un modelo neoliberal que se profundizó en esos 2 sexenios. Pero pues entonces que no vengan ahora en línea a decirnos que ellos son los guardianes de la democracia y demás, cuando han avalado cosas como la elección en el Estado de México, que les digo, yo cubrí esa elección en 2017 y pues fue una elección de Estado completamente comprada, otro fraude muy flagrante y que no se pueden eludir. Lo que pasa es que pues no hay mucha memoria histórica en México y mucha gente ni se acuerda de esos temas, pero pues para eso está uno como periodista y ciudadano informado, para recordarles estos agravios, ¿no? Que no se nos olvidan tan fácil, porque ahora se pretenden lavar las manos con una facilidad que yo diría que es terrible. Pero bueno, iba a platicar también un poco, bueno, de este asunto, ¿no? De que me dio mucho coraje la reacción virulenta que hubo en redes. Yo posteé un mensaje por una gráfica que presentó López Obrador en una conferencia de prensa. Dice López Obrador que su administración no contrató deuda adicional, pero según sus propias cifras, es claro que la deuda externa como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia. Actualmente la deuda externa representa cerca del 52% del PIB, el nivel más alto en la historia reciente. Y me llovieron una serie de críticas, ¿no? Inmediatamente después de este asunto dije, bueno, para que no haya lugar a dudas, cabe aclarar, pues en un tuit complementario, que parte de este aumento de las cifras obedece a una caída del PIB y el aumento en el costo financiero de la deuda. Es decir, yo lo que quería hacer es contrastar que López Obrador dijo que no había contratado deuda con la gráfica que presentó, ¿no? De que a pesar de que no había contratado deuda, pues se había disparado la deuda. Y digo, y me llovieron una cantidad de comentarios, de críticas, de insultos, que yo ya soy un infiltrado de la derecha, que soy el nuevo Denise Dresser, me dijeron, y una sarta de cosas, que tenía yo una agenda secreta golpista contra el gobierno, una sarta de estupideces que pues yo le iba a pasar por alto, pero fue tal cantidad que me sorprendió un poco, ¿no? Y a mí me molesta mucho que hay un sector del López Obradorismo que cualquier cosa que no les gusta o que uno postea, se te van encima con una violencia pues propia de fanáticos. Y esa parte me parece peligrosa, porque tú puedes estar o no de acuerdo, ¿no? Con la manera en que yo publico este asunto, o no. Pero ya las descalificaciones así tan a la ligera, tratando de denostar la profesión de uno, que digo, cuesta mucho trabajo mantenerse honesto y sensato y lo más prudente posible en esta profesión que es tan dura, y por eso me da mucho coraje que salgan ahí como a tratar de deslegitimarlo a uno, nada más porque plantea un tema como de esta manera, ¿no? Yo me tengo que hacer responsable de lo que yo escribo, pero no me puedo hacer responsable por la manera en que los demás interpretan las cosas. O sea, yo aquí no estoy en ningún momento yo estoy diciendo que la deuda se deba a que se endeudó López Obrador, o estoy diciendo que López Obrador miente. Me dijeron, lo pusiste de manera tramposa para engañar a la gente, para exagerar, eres un sensacionalista. Pues no es que yo sea un sensacionalista. Lo que pasa es que a mí me impresionó mucho la gráfica, o sea, porque más, sea por lo que sea por la causa que sea, el nivel de endeudamiento en relación al PIB, pues ya es bastante alto, o sea, cada vez hay una carga más grande en el Estado mexicano, ¿no? Entonces yo lo que quería resaltar pues era que estamos a niveles muy altos, más allá de que se trate de la pandemia o no, las causas de este asunto, pues sí es de llamar la atención el alto porcentaje de deuda que tiene el país respecto a su Producto Interno Bruto.
Y por eso yo me puse de férreo en este asunto, ¿no? Porque me exigían disculpas, que me disculpara de esto. Yo, ¿por qué me voy a disculpar? O sea, yo no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Estoy diciendo pues, lo que fue. Dice López Obrador que su administración no controló deuda nacional. Eso es un hecho. Pero según sus propias cifras, pues sí, pues porque lo que mostró pues es que ha aumentado la deuda. Ya la explicación de por qué sucedió esto, pues lo puse en un segundo tweet, porque no me cabe toda la explicación en un tweet, ¿no? Entonces ya la gente se molestó porque lo puse en 2 tweets en vez de uno. Digo, ya, son excesos que yo no estoy dispuesto a conceder. Entonces en este tema sí me puse férreo, y porque también es una ofensiva similar por parte de los pues, simpatizantes más recalcitrantes y acríticos del López Obradorismo. También me reprocharon durante mucho rato que yo calificara de innecesaria la consulta de revocación de mandato por los argumentos que ya expuse aquí, ¿no? Es decir, uno tiene que, o sea, yo puedo tener coincidencias con ideológicas con López Obrador y con la 4T. Por ejemplo, esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, es una de las cosas con las que yo estoy completamente de acuerdo con el actual gobierno. Pero no estoy de acuerdo en todas las cosas de este gobierno. Y si están esperando que yo vaya a avalar todo lo que hace el gobierno nada más porque es López Obrador y López Obrador tiene la razón por encima de todos, pues están equivocados, porque yo no voy a hacerlo así. Yo todo el tiempo estoy cuestionando. Esa es la función de un periodista, y es la función de alguien que se asume con una perspectiva crítica. O sea, yo no voy... si yo le concediera todo a López Obrador, pues me quedaría en un enajenamiento, en una ideologización nociva. O sea, porque no siempre tiene la razón López Obrador. López Obrador también da datos imprecisos, también llega a mentir incluso, con temas como, por ejemplo, uno que tengo muy fresco, que lo ha dicho muchas veces, de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, ocultó los expedientes del caso Odebrecht. Pues eso no es cierto. O sea, el INAI pues lo ha tratado de abrir, pero pues ha habido una resistencia de la Fiscalía para dar a conocer eso, a pesar de las resoluciones del INAI. Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo como periodista no estoy o sea, yo no tengo yo no estoy obligado a avalar todo lo que diga López Obrador. Con este asunto del INE, pues hay unas imprecisiones de López Obrador, que cuando dice que se puede hacer la consulta de manera más austera, pues no es cierto, porque hay una cláusula en la ley, como ya les mostré, y las pueden consultar ustedes, que pues te dice que no se puede, se necesita cierto número de casillas. Es una imposibilidad técnica y legal. Entonces, si yo voy a avalar todo lo que diga López Obrador para endulzarle el oído a los sectores más duros del López Obradorismo o de la militancia morena, pues estamos equivocados, y hay un poco de confusión, porque eso no va a suceder. O sea, yo voy a seguir cuestionando a lo que vea de López Obrador, que esté bien o esté mal. Lo voy a seguir poniendo sobre la mesa. Ahorita hay otro tema que ya no le entré de lleno, porque tampoco me he puesto a investigar o a analizar tanto, que tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del INTA, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que van a pasar a formar parte de la Semarnat y de la Conagua, y que se van a desintegrar, ¿no? Entonces, pues ahí hay varias aristas. Yo creo que en el caso del INTA no es tan conveniente integrarlo a la Conagua. En el caso del INEC, la verdad, ahí sí yo tengo otra postura, porque no creo que sea un organismo tan eficiente, y sí creo que sí puede ser parte de la Semarnat sin tanto problema, ¿no? Entonces hay varias aristas con las que uno puede estar de acuerdo, y hay otras con las que no. Entonces, yo lo que sí me molesta mucho es que te quieran imponer desde estos sectores duros del López Obradorismo su visión de las cosas, ¿no? O sea, que te empiecen a decir que eres un infiltrado de la derecha, que eres un traidor, todas estas descalificaciones, pues digo, puedes estar o no o coincidir con mi postura, ¿no? Pero eso no debería ser pretexto para ver estas ofensivas tan
pues tan agresivas, ¿no? Ese es mi punto. O sea, porque yo de repente me siento como en novela de George Orwell en 1984, en donde si uno critica al Gran Hermano, se te lanzan encima pues los aparatos de poder que se construyen ahí, ¿no? Y esa mentalidad que tiende al totalitarismo mental, no se me hace positiva para la sociedad. O sea, más allá de que uno pueda defender, en el caso de los López Obradoristas, pues una posición o una forma de ver las cosas en un contexto tan polarizado y en el que se necesita pues hacer un reajuste y una reconfiguración de las fuerzas políticas en esta construcción de un nuevo régimen político. Creo que pues está bien tomar partido, ¿no? En estos asuntos, pero yo no voy a o sea, ese rollo del apoyo incondicional a la 4T, como se los puse en este tweet, para que quede claro, yo puedo tener algunas coincidencias con AMLO y el proyecto de la 4T, pero yo no acepto imposiciones y defiendo mi derecho a discernir. Y eso va a ser yo no voy a dar concesiones a este asunto, ¿no? De defender mi derecho a pensar como yo quiera. O sea, porque ahora resulta que uno le tiene que llenar el ojo a los simpatizantes de López Obrador en los términos que ellos quieren, porque si no se enfurecen y se te van encima, pues aquí los esperamos, porque no va a suceder. El apoyo incondicional a la 4T se lo dejo a la militancia de Morena. Lo mío es otra cosa. Seré crítico hasta el final. Y pues es una postura que yo voy a defender, porque a mí me ha costado mucho trabajo tener este grado de independencia, de libertad de expresión, para que vengan ahora a quererme imponer desde el oficialismo, o de los simpatizantes del oficialismo, porque ni siquiera es como, como que me esté reprimiendo López Obrador o el gobierno, ¿no? Pero sí sus simpatizantes, o no reprimiendo, pero sí pues tratando de imponer ciertas ideas o que se te vayan encima porque no piensas como ellos. Pues a mí es un grado de fanatismo con el que yo no estoy de acuerdo y no pienso yo conceder en este punto, ¿no? Y digo, uno está muy acostumbrado a las críticas y todo. Puedo entender que me critiquen por la manera que redacté el tweet. No coincido con esas críticas, pero bueno, lo entiendo, ¿no? Pero ya las descalificaciones y todo lo demás se me hacen conductas pues nocivas, ¿no? Tampoco es que me vaya a clavar mucho con este asunto, pero pues digo, ya mucho tiene uno con estarse peleando ahí con grupos de poder, de grandes corporaciones, con miles de gente que está que lo ponen a uno ahí entre ceja y ceja porque no les gusta lo que uno publica, y se parece mucho ese tipo de campañas y de ataques. O sea, por ejemplo, cuando yo posteo algo que va en contra de los intereses del lobby energético, se me vienen encima como de manera muy parecida a que cuando yo publico algo que no le gusta a los del López Obradorismo, se me vienen encima como si fuera como estos otros grupos de interés, ¿no? Entonces yo digo, oigan, pues ¿qué les pasa? O sea, este es el país que realmente queremos construir. O sea, yo por ejemplo ayer no coincido en muchas de las posturas con José Antonio Crespo, pero pues creo que el debate que se dio en la octava, que por acá le pueden echar un ojo, lo posté aquí en la página de Facebook y acá lo pueden revisar. Creo que fue en buena lid. Entonces creo que también el diálogo se necesita. O sea, no todo tiene que ser imponerse al otro, no todo tiene que ser confrontación. Podemos compartir ideas en algunos temas, podemos discernir en otros, y eso no necesariamente nos convierte en enemigos. O sea, esta visión se me hace pues nefasta. O sea, sí, yo creo que hay que cambiar un poco el chip. Porque o sea, yo estoy de acuerdo que la sociedad mexicana también está muy lastimada. O sea, ahora sí que, como dice el dicho popular, la mula no nació arisca, sino que a base de los palos que recibió toda su vida, pues se ha vuelto muy desconfiada, está muy susceptible a que pueda ser traicionada por comunicadores que se venden como una cosa y al final, o se muestran como una cosa y al final terminan siendo otra, mientras engordan los bolsillos o cosas de este tipo. Y está entendible que se pueda hasta recibir con sospechosismo mi trabajo, ¿no? Pero pues no sé, ¿no? Ese rollo de la imposición o que te quieran imponer a fuerza una manera de pensar, yo no voy a
a conceder en ese punto, ¿no? Entonces creo que también fue un buen momento para comentarlo, para desmenuzarlo, porque así yo comparto otras cifras, o sea, hay veces cifras que pues me llaman la atención, ¿no? Como de la letalidad de las Fuerzas Armadas, que vean lo altísimo que estaba durante el sexenio de López Obrador y cómo han bajado, ¿no? O sea, a mí me interesa primero explicar la realidad y ya después tener unas opiniones, pero ya este grado de fanatismo de que porque no les gustó la redacción del tweet, aunque no tiene ninguna mentira ni ninguna imprecisión y que te exijan disculpas y, o sea, pues, ¿qué les pasa? O sea, no es algo que, que yo vaya a compartir y ya luego te acusan es que eres un soberbio, eres un déspota, o se creen intocables ustedes los periodistas. Pues no, así como no creo que los periodistas sean intocables, las audiencias y el público en general tampoco es intocable, ¿eh? O sea, hay que recordar también ese asunto. Uno puede discrepar o discernir también con la postura de las masas o de sectores amplios de la población. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que piensen los demás. O sea, solo eso, eso me falta, ¿no? Que yo vaya a condicionar mi pensamiento, mi crítica y mi manera de ver las cosas al gusto de los demás o al contentillo de los demás. Y pasa muy seguido. O sea, cuando dije que había acarreados en el meeting del observador, pues ahí lo pueden consultar. En YouTube me llegaron también críticas de yo pensaba otra cosa de ti, me has decepcionado, eres como los otros que atacan. Oigan, a ver, espérense, pues si había acarreados y vi acarreados, pues ¿qué quieren que diga? Que no vi lo que vi. O sea, ese es el tipo de periodista que están buscando, de comunicadores. Pues bueno, si quieren oír a alguien que solo diga lo que ustedes quieren oír o lo que este sector del López Obradorismo quiere oír para reafirmar sus ideas, este es el lugar equivocado, ¿eh? Sí, o sea, con la pena. O sea, está muy bien, a mí me gusta la retroalimentación con el público y eso, que por cierto me dio mucho gusto compartir ahí algunos momentos con gente de la audiencia, precisamente durante la posada que hubo la semana pasada, organizada por Rompeviento. Creo que ese es el futuro de los medios, precisamente esos vínculos entre los medios de comunicación y las audiencias, porque a medida que uno interactúe más con su audiencia y la audiencia tenga un conocimiento más profundo de quién es realmente el comunicador, yo creo que muchas de estas situaciones se pueden atenuar un poco, ¿no? Pero ahorita que estamos ahí en medio de la batalla y de la disputa política en el contexto de un cambio de régimen, pues sí están muy susceptibles y muy sensible la piel de algunos, ¿no? Entonces, pues uno que está en medio de los catorrazos, pues tiene que salir a dar la batalla y fijar postura en estos temas. Por eso yo creo que si usted está viendo esto y está esperando que todo en este canal vayan a hacer odas a López Obrador, pues está muy equivocado, ¿eh? Porque eso no va a suceder. Y pues es problemático para uno, ¿no? Porque por acá recordaba en redes, a raíz de toda esta situación, un meme que a mí me da mucha risa, que estaba comentando yo precisamente en la posada de Rompeviento, que luego me dijeron que es un cuento popular que venía en los libros de la SEP, que están dos personas en un burro, ¿no? Un viejito y una mujer arriba de un burro, y le dicen unos: inhumanos, van a matar a ese pobre burro. Luego en otra viñeta se sube el viejito al burro y la mujer va caminando. Le dicen: aprovechado, en vez de dejar montar a la mujer. Luego va la mujer montada y el viejito caminando. Qué desconsiderada, en vez de dejar montar al viejito. Y ya cuando los dos caminan y el burro va caminando, qué tontos, en vez de montarse en el burro. Es decir, moraleja, hagas lo que hagas, nunca se puede complacer a todo el mundo. Y esa es precisamente pues la labor de quienes nos dedicamos a hacer periodismo y a opinar de estos temas, ¿no? Nunca vas a dejar completamente satisfecho a todo el mundo, es imposible. Pero tampoco es algo que yo al menos esté buscando. O sea, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi manera de ver las cosas por ganarme unos likes, ¿no? Los likes van y vienen. Sí, a mí me gusta, pues sí, que mi trabajo tenga más resonancia, tenga más alcance, pero yo no voy a sacrificar o no me voy a quedar callado de ciertas cosas que me parece que estén mal o incorrectas o que son criticables o que son atendibles por el miedo al que dirán. Ay, me van a linchar ahora,
los seguidores de AMLO si digo esto, pues ni modo, o sea, pues así, así es esto, o sea, porque a la larga, pues imagínense qué sería de uno, ¿no? O sea, si uno no es crítico de tiempo completo, entonces, pues, ¿qué nos quedan? ¿Va a ser uno crítico al contentillo y demás? Pues es una postura en la vida con la que yo no estoy de acuerdo y que pues yo no me voy a bajar de ese asunto, ¿no? Aunque sea difícil, porque pues sí, también es difícil este, acabar peleado con todo el mundo, porque obviamente pues en una realidad más práctica pues se te cierran muchos espacios, este... eh, es más difícil poder participar en otros ámbitos y demás. Pero al mismo tiempo, pues también, pues no es algo que yo esté buscando. Yo no, como no busco cargos públicos, no tengo la obligación de quedar bien con nadie. El único compromiso que yo tengo, pues es el compromiso con la empresa con la que trabajo. Ahí sí, porque pues, es una relación, trabajador, empresa, pues como cualquier relación laboral. Obviamente con sus límites y pues las dos partes, digamos, estamos de acuerdo en los términos de esta relación y eso es lo que nos permite como nos ha permitido colaborar ya casi 4 años. Y pues bueno, cuando una de las dos partes no esté de acuerdo o algo así, pues se acabará esa relación o ese compromiso, ¿no? Esperemos que siga varios años más o un ratito más. Y pues eso, pero más allá de eso, pues yo no tengo compromisos con absolutamente nadie. Entonces, si ve algo que no me parece, pues lo digo. O sea, porque ahora resulta que hay que pedir permiso para decir lo que uno piensa o lo que uno ve, pues yo ahí sí no estoy nada de acuerdo. Y lo voy a defender, me cueste lo que me cueste, aunque me acabe de exiliado o llegue un momento en que ya no me pueda dedicar al periodismo, porque también lo he pensado varias veces, que va a llegar un momento en que se me van a cerrar todas las puertas precisamente por no dejar satisfecho a nadie con mis comentarios, pero ni modo, es el camino que yo elegí y si tengo que cambiar de giro, pues lo voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Porque no estoy dispuesto a ceder en esa parte. Y sobre todo porque han sido muchos años de trabajo y de sacrificio. Hoy estaba rememorando que ya en 2022 cumplo 20 años de periodista y estaba haciendo un poco de memoria y pues ha sido un camino largo en que uno ha visto muchas cosas, ha podido reportear muchos temas y sería una traición para mí mismo pues quedarme callado con las cosas que yo considero que uno debe de hablar, debe de exponer, la gente se debe de enterar y ya que la gente tome su posición, hubo otra gente también en redes y esa gente es la que a mí me interesa como tener más cercanos como audiencia, que me decían, oye, no estoy de acuerdo con esto que comentas, pero respeto tu derecho a pensar diferente, ¿no? Esa parte es la audiencia que a mí me gustaría tener idealmente, ¿no? Es una audiencia crítica con la que se pueda dialogar, porque si no vamos a poder dialogar, pues entonces, pues si todo va a ser aplaudirle al gobierno como si fuera equipo de fútbol, pues bueno, es una posición válida, ¿no? Pero no es mi caso, mi papel no es ese, es cuestionar. Y voy a seguir cuestionando al gobierno de López Obrador como he cuestionado a López Obrador desde antes de que fuera presidente. Y pues así va a ser, o sea, porque yo no puedo ser crítico a veces sí y a veces no. El trabajo de la crítica es de tiempo completo y pues aunque a veces sea difícil y se tenga uno que tragar ciertos sapos, pero voy a seguir en esa ruta, ¿no? Pero bueno, ya me desahogué. ya solté todo este asunto. Luego me dicen, güey, tampoco te claves tanto con estos asuntos. Pues sí, o sea, procuro no clavarme. Cuando veo cosas que me sacan en redes, me desconecto un rato y me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Música o otros temas. Pero en este caso creo que sí había que fijar postura y había que defender los argumentos y exponer las cosas, porque también uno no puede pasarse de la vida ignorando o evadiendo las cosas, ¿no? Las cosas hay que enfrentarlas también. Entonces, pues si voy a perder seguidores por decir estas cosas, ni modo. No, yo no estoy aquí por concurso de popularidad. Entonces, pues bueno, será una pena, pero pues así tiene que ser, ¿no? Esperemos que no sea el caso. Porque al mismo tiempo pues sí me gustaría poder tener más seguidores para poder ampliar el alcance y poder hacer más cosas. O sea, a mí lo que me llena es hacer cosas. Si tuviera recursos o posibilidades para hacer más reportajes y más temas, pues lo haría. Y creo que hace falta mucho
Hoy que estaba reflexionando de esos temas, hace falta mucho trabajo pues de investigación, de campo, más que estar opinando todos los días. Ahora con el auge de las redes, este tema de la opinión yo siento que está muy sobrevalorado. Porque sí, todo el mundo puede tener una opinión, pero si nos la pasamos opinando de temas que no conocemos a fondo, o que no hemos investigado a fondo, o que no hemos estudiado a fondo, pues no es una opinión tan fuerte, ¿no? De hecho, eso yo también estaba pensando ahora a raíz del triunfo de Gabriel Boric en Chile, que ganó la izquierda, y lo cual me da mucho gusto. Y por ahí también comenté algunas cosas de cuando escribí una canción que se llama El pueblo se levanta, a raíz de las protestas en Chile, que a mí me conmovieron mucho, con la gente en la plaza pública con sus guitarras tocando canciones de Víctor Jara. Y les mandé eso como una manera de abrazar al pueblo chileno y al pueblo ecuatoriano cuando estaban las protestas, al pueblo boliviano y demás, porque ya saben que yo soy latinoamericanista. Y pues yo no he opinado mucho del caso específicamente de Boric porque no le di mucho seguimiento, la verdad. Entonces me falta estudiar en ese tema. Digo, sí tengo nociones de la política en Chile porque le he dado seguimiento al tema chileno, pero en este caso del personaje como tal no lo conozco tan a fondo. Entonces precisamente prefiero dedicar tiempo a estudiarlo y ya después comentarlo más a fondo, que nada más ponerme a hablar cosas, ¿no? Que pueden o no tener sentido. Pero bueno, ya ahora sí ya acabé con mis arengas de esta semana. Y no sé si la próxima semana vaya a hacer podcast, depende de cómo vea las cosas, porque pues ya ahorita está muy tranquila el rollo noticioso. A lo mejor si pasa algo importante, sí vamos a armar algo. Y si no, pues la próxima semana casi se la voy a dedicar a los nuevos proyectos que ya se vienen para el próximo año. Ya estamos a muy poquito de ahí de que les cuente de qué va la cosa. Voy a tratar de darle un empujón al canal de YouTube, sobre todo. Ando todavía haciendo cuentas a ver si me da la vida para sostener lo que ando previendo o traigo entre manos. Pero se va a poner interesante el próximo año. Yo creo que va a ser un muy buen año. Pero bueno, por si no los veo la próxima semana, que tengan felices fiestas, feliz año, feliz Navidad, que estén con sus familias, independientemente de las creencias religiosas o que profese cada quien. Pero es una buena época del año para pues, tomarse un break, descansar un poco, aunque uno tenga que seguir trabajando. Pues yo no voy a salir de vacaciones, pero pues vamos sí baja un poco el ritmo, la verdad, en estos temas. Ya después para enero otra vez sube. Siempre los inicios de año son álgidos noticiosamente. Entonces pues hay que ir recargando fuerzas y pues va a ser un año interesante, va a ser un año bueno. Este año yo no me puedo quejar, fue un año muy bueno para mí, dentro de lo que cabe, a pesar de la pandemia, a pesar de todas esas cosas, a pesar de los momentos negativos. Pero pues bueno, me gusta esta época porque es como un buen momento para hacer un corte de caja, ver para atrás, qué se logró, qué no se logró, y ver para adelante, ¿no? Siempre es bueno ver para adelante. Pero bueno, muchas gracias. Ahora sí me le eché larga. A los que me han estado siguiendo en redes, pueden seguir ahí mi trabajo en Manuel H. Borbolla, que estamos de tiempo completo en Twitter. Ya también conocen el Facebook, ahí estoy también subiendo material un poquito más amplio que en Twitter, que a veces es muy, muy estrecho lo que uno puede comentar. En Manuel Hernández Borbolla Periodista, y también en el sitio de YouTube, que pues si me pueden dar un regalo de Navidad, que sea compartir algo de esto y a lo mejor ahí conseguir unos suscriptores extra, ¿no? Para el fin de año. Va bien, pero vamos a darle un empujón el próximo año. Entonces estamos ahí preparando algunos nuevos formatos, a ver qué tal funcionan, a ver qué tal les parecen. Y pues para divertirnos y darle a este asunto largo y tendido. Pero bueno, ya demasiado monólogo de fin de año. Que se la pasen muy bien. Abrazos para todos. Felices fiestas. Y por si no los veo la próxima semana, nos vemos el próximo año. Chao, chao.